Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos adentramos en la fotografía digital, usando como guía unos apuntes introductorios de la Universidad Veracruzana. La idea es aclarar esos conceptos que a veces suenan, bueno, un poco intimidantes, ¿no? ¿Qué es realmente un píxel? ¿Cómo una cámara digital ve el color? ¿Y qué significan ISO, diafragma o la famosa regla de los tercios? Vamos a intentar ponerle luz. Efectivamente, vamos a ver cómo la luz se transforma en la imagen final que vemos, desde la física más básica, digamos, hasta algunos trucos de composición. Es como un viaje rápido desde la cámara oscura hasta el sensor moderno. Pues venga, empecemos por el cambio fundamental, el paso del carrete a lo digital. Antes teníamos el grano de la película, ¿verdad? Esas partículas químicas. Y ahora hablamos de píxeles. Es la unidad mínima de información en la imagen digital. El salto clave, claro, fue reemplazar la película por un sensor electrónico. Que puede ser CCD o CMOS, ¿no? Exacto. Son dos tecnologías distintas para hacer básicamente lo mismo, convertir la luz en una señal eléctrica. Se basa en el efecto fotoeléctrico. Ujú. Que simplificando mucho es que la luz genera electricidad al chocar con el sensor, como un panel solar diminuto. Eso es. Y esto trajo consigo, claro, sensores de diferentes tamaños. Muchos son más pequeños que el negativo de 35 milímetros de toda la vida. Y de ahí viene el famoso factor de recorte. Buena puntualización, sí. Significa que un objetivo, pongamos un 50 milímetros, en un sensor más pequeño, como una PSC, pues da un ángulo de visión más cerrado. O sea que parece más un teleobjetivo corto, ¿no? Como un 80 milímetros en una cámara de 35 milímetros. Exacto. No es que la lente cambie, sino que el sensor solo capta una porción central de la imagen que proyecta esa lente. Aunque, ojo, también existen sensores full frame, que son del mismo tamaño que el negativo clásico. Entendido. Y el color. El manual habla de la máscara de Bayer. Esto me suena a algo de una novela de espías. Bueno, es más bien una solución muy ingeniosa. A ver, la mayoría de sensores en sí mismos son ciegos al color. Ah, sí. Solo ven la intensidad de la luz. Justo. Solo captan cuánta luz llega. La máscara de Bayer es un filtro, un mosaico con colores rojo, verde y azul, el RGB, que se coloca justo encima de los píxeles. Vale. Y lo curioso es que suele tener el doble de filtros verdes que rojos o azules. ¿Y eso por qué? ¿Tiene alguna razón? Sí, porque nuestro ojo es más sensible al verde. Entonces, la cámara combina la información de los píxeles vecinos con sus filtros R, G y B. Y el procesador calcula el color final de cada punto. Una especie de interpolación, ¿no? Como una adivinanza sofisticada. Exacto, una interpolación. Es una adivinanza muy calculada. Hay otras tecnologías, como los sensores Foveon X3, que intentan capturar los tres colores en cada punto, pero bueno, son menos comunes. Luego está la profundidad de color. Se habla de millones de colores. Eh, Suena a una barbaridad. Se refiere a cuántos tonos distintos puede registrar cada píxel. Lo normal es usar 8 bits por cada canal de color, rojo, verde y azul. O sea, 24 bits en total. Eso es. Y 2 elevado a 24, pues sí, son más de 16 millones de colores posibles. Aquí es relevante saber si estamos trabajando en sRGB o Adobe RGB. ¿Cuál es la diferencia práctica de esos dos? Pues Adobe RGB puede registrar una gama de colores un poco más amplia, sobre todo algunos verdes y cianes muy intensos. Es útil si vas a imprimir en muy alta calidad o controlas todo el proceso, por ejemplo, trabajando con archivo RAW. Vale. Pero si guardas en sRGB, que es el estándar para web y la mayoría de pantallas y laboratorios, esa información extra se pierde. Y ojo, no se puede recuperar luego. Entendido. Para el día a día y web, sRGB suele ser suficiente entonces. Sí, generalmente sí. Vale, ya sabemos cómo se captura el color. Pero para que la foto no salga negra o al revés, quemada, blanca total, hay que controlar la luz. Ahí entra la exposición, ¿no? Con el obturador y el diafragma. Elementos clave, sí. El obturador controla cuánto tiempo está entrando luz al sensor. Tiempos cortos congelan el movimiento, tiempos largos lo difuminan, crean estelas. Ajá. Y el diafragma es la apertura dentro del objetivo. Controla cuánta luz pasa a la vez. Se mide con el número F. Y aquí viene lo que lía a mucha gente. Siempre me lío con eso. Que un número F pequeño, como F1.8, significa una apertura grande, ¿verdad? Y al revés. Exacto. Es antiintuitivo, pero es así. F pequeño, apertura grande. Entra más luz. F grande, como F16, apertura pequeña, entra menos luz. Y falta el tercer elemento del triángulo de exposición, el ISO,
que en digital no es exactamente como la sensibilidad de la película antigua, ¿cierto? No, no exactamente. El sensor tiene una sensibilidad base, digamos, natural. Subir el ISO en digital es en realidad amplificar electrónicamente la señal que recoge el sensor. O sea, como subir el volumen. Justo, permite hacer fotos con muy poca luz, sí, pero el precio es el ruido, esos puntitos o artefactos de color que aparecen, sobre todo en las zonas oscuras, y que ensucian un poco la imagen. Claro, como subir el volumen de una radio con mala señal. Oyes más la música, pero también más interferencias. Tiene sentido. Exactamente. Y antes mencionaste el diafragma, el número F. Eso no solo afecta a la luz, también a cuánto se ve enfocado en la foto, ¿verdad? La profundidad de campo. Justo, importantísimo. Una apertura grande, un F pequeño, como f2.8, da muy poca profundidad de campo. O sea, enfocas un sujeto y el fondo queda muy desenfocado, borroso. Ideal para retratos, para separar al sujeto del fondo. Eso es. Y al contrario, una apertura pequeña, un F grande, como f16, da mucha profundidad de campo. Casi todo está enfocado, desde lo más cercano hasta el infinito. Perfecto para paisajes. Vale. Y para ir terminando, el manual toca algo de composición, la famosa regla de los tercios. Un clásico fundamental, sí. Es muy sencillo de visualizar. Imagina que divides la imagen con 2 líneas horizontales y 2 verticales, como si fuera un tablero de 3 en raya. Y la idea es colocar lo importante. Exacto. Colocar el sujeto principal o los puntos de interés no justo en el centro, sino en una de las 4 intersecciones de esas líneas, en los llamados puntos fuertes. Rompe la simetría y, bueno, suele hacer la foto más dinámica, más interesante, ¿no? Generalmente sí. Y algo parecido pasa con la regla del horizonte. Sugieren no poner la línea del horizonte justo en medio de la foto. ¿Mejor en el tercio superior o inferior? Eso es. Depende de si quieres dar más importancia al cielo o a la tierra en esa imagen. Son guías, no son leyes de obligado cumplimiento, pero ayudan mucho a empezar a pensar visualmente, a componer. Pues hemos recorrido bastante. Píxel, sensor, RGB, exposición, enfoque, composición. Parecen muchas cosas, pero bueno, entenderlas es el primer paso para salir del modo automático y empezar a tomar decisiones más creativas con la cámara. Sin duda alguna. La tecnología nos da herramientas que son asombrosas, realmente. Pero queda una reflexión flotando, quizá. Con toda esta búsqueda de la perfección técnica que nos permite lo digital, la nitidez extrema, la ausencia total de ruido, colores perfectos, ¿estamos quizá perdiendo un poco el foco en la emoción, en la historia, en el momento capturado? Que a lo mejor era más central con las limitaciones y el encanto de lo analógico. No sé, es algo para darle una vuelta.